Imagina esto. Estás sentado en una habitación oscura, con un reloj en la pared que marca cada segundo con un sonido claro y penetrante. Tic-tac, tic-tac. Cada sonido parece un recordatorio de algo que no hiciste, de una oportunidad que dejaste pasar, de un sueño que abandonaste. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo se te escapa de las manos? ¿Cuántas veces has prometido que mañana será diferente, pero mañana llega y todo sigue igual? La verdad es que el tiempo no espera a nadie. Cada hora que pasa es una decisión. O la usas para avanzar o la dejas ir y con ella una parte de tu vida. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuántas horas hayas perdido, siempre puedes decidir que la próxima cuenta. Siempre puedes tomar el control y transformar tu vida. Un momento a la vez. Hoy te invito a reflexionar sobre el poder de cada hora. Porque cada hora cuenta, o te cuesta. Y la diferencia entre una vida llena de logros y una llena de arrepentimientos está en cómo decides usar ese tiempo. Esta es la historia de alguien que aprendió esa lección de la manera más difícil, pero que al final encontró la fuerza para cambiarlo todo. Era un lunes por la mañana, uno de esos días que parecen iguales a todos los demás. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad y el sonido de los autos llenaba el aire. En un pequeño departamento en el corazón de la ciudad, Alejandro, un hombre de 35 años, se sentaba frente a su computadora con una taza de café frío en la mano. Su rostro reflejaba cansancio, pero no era solo físico, era un cansancio más profundo, uno que venía de años de sentir que su vida no iba a ninguna parte. Alejandro había tenido sueños, grandes sueños. Cuando era joven, quería ser escritor. Pasaba horas escribiendo historias en su cuaderno, imaginando mundos y personajes que algún día compartiría con el mundo. Pero la vida, como suele suceder, se interpuso. Las responsabilidades, las cuentas por pagar, los miedos y las dudas lo llevaron por un camino diferente. Ahora trabajaba en un empleo que no le apasionaba, viviendo día tras día en una rutina que lo hacía sentir atrapado. Esa mañana, mientras miraba el reloj en la pared, algo dentro de él cambió. No era la primera vez que sentía esa punzada de insatisfacción, pero esta vez fue diferente. Esta vez, el sonido del reloj no era solo un recordatorio del tiempo que pasaba, era un llamado a la acción. Alejandro recordó algo que su abuelo solía decirle. El tiempo es como el agua en tus manos. Si no lo usas, se escurre y desaparece. Miró su escritorio, lleno de papeles y pendientes del trabajo, y luego miró su cuaderno viejo, el mismo que había usado para escribir cuando era joven. Estaba cubierto de polvo, olvidado en una esquina. En ese momento Alejandro tomó una decisión. No iba a dejar que otra hora pasara sin hacer algo que realmente importara. Pero tomar esa decisión era solo el comienzo. Alejandro sabía que cambiar su vida no sería fácil. Había pasado años dejando que el tiempo se le escapara y ahora tenía que aprender a aprovecharlo. Tenía que enfrentarse a sus miedos, a sus dudas y a la voz en su cabeza que le decía que ya era demasiado tarde. Ese lunes por la mañana, Alejandro abrió su cuaderno por primera vez en años y escribió 3 palabras. Cada hora cuenta. No sabía exactamente cómo iba a cambiar su vida, pero sabía que tenía que empezar. Y así, con esas 3 palabras, comenzó su viaje hacia una vida llena de propósito y significado. Alejandro cerró el cuaderno después de escribir esas 3 palabras. Cada hora cuenta. Por un momento, sintió una chispa de esperanza, como si algo dentro de él finalmente hubiera despertado. Pero esa chispa no tardó en ser apagada por una avalancha de dudas. Mientras miraba el reloj, que seguía marcando los segundos, una voz familiar resonó en su mente. ¿De verdad crees que puedes cambiar? ¿A esta edad? ¿Con todas las responsabilidades que tienes? Es demasiado tarde. Esa voz no era nueva. Había estado con él durante años, susurrándole al oído cada vez que intentaba soñar en grande. Era la voz del miedo, de la inseguridad, de las expectativas que otros habían puesto sobre él.
Alejandro sabía que esa voz no era suya, pero era difícil ignorarla. Era como un eco constante que lo mantenía atrapado en la misma rutina, día tras día. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, las dudas seguían rondando su mente. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie lee lo que escribo? ¿Y si pierdo el tiempo y termino peor de lo que estoy ahora? Pensamientos como esos lo habían paralizado antes y ahora amenazaban con hacerlo de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, Alejandro no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Cuando llegó a la oficina, se encontró con la misma escena de siempre. Compañeros de trabajo que parecían tan desmotivados como él, pilas de documentos que necesitaban ser revisados y un jefe que apenas levantaba la mirada para saludar. Alejandro se sentó en su escritorio y abrió su computadora, pero en lugar de comenzar a trabajar, se quedó mirando la pantalla en blanco. Su mente estaba en otro lugar, pensando en todas las horas que había pasado en esa oficina, haciendo un trabajo que no lo llenaba, mientras sus sueños quedaban relegados al fondo de su mente. El primer desafío que enfrentó fue el tiempo. Alejandro trabajaba largas horas y cuando llegaba a casa estaba tan cansado que apenas tenía energía para hacer algo más que cenar y ver televisión. ¿Cómo iba a encontrar tiempo para escribir? ¿Cómo iba a equilibrar sus responsabilidades con sus sueños? La respuesta no era clara, pero Alejandro sabía que tenía que intentarlo. Decidió que, aunque fuera solo 1 hora al día, iba a dedicar tiempo a escribir. 1 hora. Eso era todo lo que necesitaba para empezar. El segundo desafío fue el miedo al fracaso. Alejandro recordaba las veces que había intentado escribir en el pasado, solo para abandonar cuando las cosas se ponían difíciles. Recordaba los comentarios de sus amigos y familiares que le decían que escribir no era una carrera real, que debía concentrarse en algo más práctico. Esos comentarios lo habían herido más de lo que estaba dispuesto a admitir y ahora, cada vez que pensaba en escribir, esas palabras volvían a su mente como un recordatorio de que tal vez no era lo suficientemente bueno. El tercer desafío fue la soledad. Alejandro no tenía a nadie con quien compartir sus sueños. Sus amigos estaban ocupados con sus propias vidas y su familia no entendía por qué quería dedicar tiempo a algo que no le garantizaba éxito. A veces sentía que estaba luchando una batalla solo, y eso hacía que fuera aún más difícil mantenerse motivado. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro se sentó en su pequeño escritorio en casa y abrió su cuaderno. La página en blanco lo miraba, desafiándolo a llenarla con palabras. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía el bolígrafo en la mano. ¿Y si no tengo nada que decir? ¿Y si lo que escribo no es lo suficientemente bueno? Pero entonces recordó las palabras que había escrito esa mañana. Cada hora cuenta. Y con eso comenzó a escribir. Las primeras palabras no fueron perfectas. De hecho, no fueron ni siquiera buenas. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que estaba escribiendo, que estaba haciendo algo que lo acercaba a sus sueños. Cada palabra que escribía era una pequeña victoria, una prueba de que podía superar sus miedos y dudas. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo días en los que Alejandro se sentía tan cansado que apenas podía escribir una frase. Hubo días en los que las dudas eran tan fuertes que quería rendirse. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba por qué había empezado. Recordaba el sonido del reloj, marcando los segundos, y sabía que no podía permitirse perder más tiempo. Alejandro también comenzó a buscar formas de rodearse de personas que compartieran sus intereses. Se unió a un grupo de escritores locales, donde conoció a otros que enfrentaban desafíos similares. Por primera vez, no se sentía solo en su lucha. Escuchar las historias de otros lo inspiró a seguir adelante, y poco a poco comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podía lograrlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alejandro no era el mismo hombre que había sido aquella mañana de lunes. Había enfrentado sus miedos, había superado sus dudas,
Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto. Cada hora que dedicaba a escribir era una hora que lo acercaba a sus sueños, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Los días de Alejandro comenzaron a transformarse. Lo que antes era una rutina monótona y predecible, ahora tenía un propósito. Cada mañana, antes de salir al trabajo, miraba el cuaderno que había dejado abierto en su escritorio la noche anterior. Las palabras que había escrito, aunque imperfectas, eran un recordatorio tangible de que estaba avanzando, de que estaba construyendo algo que realmente importaba. Pero el camino hacia sus sueños no era lineal, y Alejandro pronto se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el tiempo, sino contra sí mismo. El primer gran cambio que Alejandro experimentó fue en su mentalidad. Antes veía el tiempo como un enemigo, algo que siempre se le escapaba de las manos. Ahora comenzó a verlo como un recurso valioso, algo que podía moldear y aprovechar. Para lograrlo, tuvo que hacer sacrificios. Decidió reducir el tiempo que pasaba viendo televisión por las noches y lo reemplazó con sesiones de escritura. También comenzó a levantarse una hora más temprano cada día, dedicando ese tiempo a planificar sus historias y a leer libros que lo inspiraran. Al principio fue difícil. Había días en los que el cansancio lo vencía, pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, recordaba por qué había empezado. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Alejandro enfrentó momentos de frustración, especialmente cuando sentía que no estaba progresando lo suficiente. Había días en los que las palabras simplemente no fluían, en los que se quedaba mirando la página en blanco durante horas sin saber qué escribir. En esos momentos, la voz de la duda volvía a aparecer, susurrándole que tal vez no estaba hecho para esto, que tal vez debería conformarse con la vida que ya tenía. Pero Alejandro había aprendido algo importante. El progreso no siempre es visible de inmediato. A veces, los pequeños pasos que damos cada día no parecen significativos, pero con el tiempo se acumulan y nos llevan más lejos de lo que imaginamos. Para mantenerse motivado, Alejandro comenzó a establecer metas pequeñas y alcanzables. En lugar de enfocarse en escribir un libro completo, se propuso escribir una página al día. En lugar de preocuparse por si su trabajo sería publicado o no, decidió concentrarse en disfrutar el proceso de escribir. Estas metas lo ayudaron a mantenerse enfocado y a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Cada página que escribía era una victoria, una prueba de que estaba avanzando. Otro aspecto clave en su transformación fue la comunidad que encontró en el grupo de escritores locales. Cada semana, se reunía con personas que compartían su pasión por la escritura. En esas reuniones, Alejandro no solo recibió consejos y retroalimentación sobre su trabajo, sino que también encontró un espacio donde podía ser auténtico, donde podía hablar de sus sueños sin miedo al juicio. Escuchar las historias de otros escritores, sus luchas y triunfos, lo inspiró a seguir adelante. Se dio cuenta de que no estaba solo, de que todos enfrentaban desafíos similares, y eso le dio la fuerza para perseverar. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a notar cambios en otras áreas de su vida. Su confianza en sí mismo creció, no solo como escritor, sino también como persona. En el trabajo, comenzó a abordar sus tareas con una actitud más positiva, sabiendo que su empleo ya no definía quién era. En su vida personal, se sintió más conectado con las personas a su alrededor, porque ahora tenía algo que lo apasionaba, algo que lo hacía sentir vivo. Incluso su salud mejoró, ya que había comenzado a cuidar mejor de sí mismo, asegurándose de tener la energía necesaria para perseguir sus sueños. Pero quizás el cambio más significativo fue en su perspectiva sobre el tiempo. Alejandro dejó de ver el reloj como un recordatorio de lo que no había hecho, y comenzó a verlo como una oportunidad. Cada hora que pasaba era una elección. Podía usarla para avanzar hacia sus metas o podía dejarla ir. Esta nueva forma de pensar lo ayudó a mantenerse enfocado, incluso en los días difíciles. Un día,
Mientras revisaba las páginas que había escrito en los últimos meses, Alejandro se dio cuenta de cuánto había avanzado. Lo que comenzó como un simple hábito de escribir 1 hora al día se había convertido en un proyecto real. Tenía un borrador completo de su primera novela, algo que nunca había creído posible. Aunque sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez en años, Alejandro sintió que estaba viviendo de acuerdo con sus valores, que estaba usando su tiempo de una manera que realmente importaba. Sin embargo, la jornada de Alejandro no estaba exenta de nuevos desafíos. A medida que avanzaba en su proyecto, comenzó a enfrentarse a críticas, tanto externas como internas. Algunos de sus amigos y familiares seguían sin entender por qué dedicaba tanto tiempo a escribir, y sus comentarios a veces lo hacían dudar de sí mismo. Además, la voz de la autocrítica seguía presente, recordándole que su trabajo no era perfecto, que siempre había algo que podía mejorar. Pero Alejandro había aprendido a enfrentar estas críticas con resiliencia. Sabía que el perfeccionismo era un enemigo de la creatividad y que lo más importante era seguir adelante, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. A medida que Alejandro continuaba su camino, comenzó a darse cuenta de que su transformación no solo se trataba de escribir. Se trataba de algo mucho más profundo, de recuperar el control de su vida, de vivir con intención y propósito. Cada hora que dedicaba a sus sueños era 1 hora que lo acercaba a la persona que siempre había querido ser, y aunque el camino no era fácil, sabía que valía la pena. El día que cambiaría la vida de Alejandro comenzó como cualquier otro. Era un martes por la mañana, y el sol apenas se asomaba por las ventanas de su pequeño departamento. Alejandro se sentó frente a su escritorio, con su cuaderno abierto y una taza de café caliente en la mano. Había estado trabajando en su novela durante meses, y aunque el progreso era lento, cada palabra que escribía lo hacía sentir más cerca de su meta. Sin embargo, ese día algo era diferente. Había recibido un correo electrónico de una editorial local que había revisado un fragmento de su trabajo. El mensaje era claro: estaban interesados en leer más. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras releía el correo una y otra vez. Era la primera vez que alguien fuera de su círculo cercano mostraba interés en su escritura. Por un momento, sintió una oleada de emoción y orgullo, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por una avalancha de dudas. ¿Y si no les gusta el resto? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si esto es solo un error? La voz de la inseguridad, que había estado en silencio durante un tiempo, volvió a aparecer con fuerza. A pesar de sus miedos, Alejandro sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Pasó los siguientes días revisando y editando su manuscrito, asegurándose de que cada palabra reflejara lo mejor de su trabajo. Fue un proceso agotador, tanto física como emocionalmente. Había momentos en los que sentía que no podía seguir, en los que las dudas lo paralizaban. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba por qué había empezado. Recordaba las horas que había pasado escribiendo, las noches en las que había sacrificado el sueño y las palabras que había escrito en su cuaderno. Cada hora cuenta. Finalmente, llegó el día en que tenía que enviar su manuscrito completo a la editorial. Alejandro se sentó frente a su computadora con el archivo listo para ser enviado. Su dedo temblaba sobre el botón de enviar. En ese momento, todas sus inseguridades parecían gritarle al mismo tiempo. Pero entonces algo dentro de él cambió. Recordó todas las veces que había dejado que el miedo lo detuviera, todas las oportunidades que había dejado pasar porque no se sentía lo suficientemente preparado. Y decidió que esta vez sería diferente. Con un profundo suspiro hizo clic en enviar. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Alejandro revisaba su correo electrónico constantemente, esperando una respuesta. Cada vez que veía que no había nuevos mensajes, sentía una punzada de decepción. Pero en lugar de dejar que la incertidumbre lo consumiera, decidió seguir escribiendo. Sabía que,
Independientemente de lo que sucediera con su manuscrito, su pasión por la escritura no dependía de la aprobación de otros. Escribir era algo que hacía por él mismo, algo que le daba sentido a su vida. Una semana después, mientras estaba en el trabajo, Alejandro recibió una llamada de la editorial. Su corazón se detuvo por un momento mientras contestaba el teléfono. La voz al otro lado de la línea era cálida y entusiasta. Le dijeron que habían leído su manuscrito completo y que estaban impresionados con su trabajo. Querían publicarlo. Alejandro apenas podía creer lo que estaba escuchando. Después de tantos años de dudas, miedos y sacrificios, finalmente estaba viendo los frutos de su esfuerzo. Esa noche, mientras celebraba con una pequeña copa de vino en su departamento, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Recordó las horas que había pasado escribiendo, las veces que había querido rendirse y las personas que lo habían apoyado en su camino. Pero sobre todo recordó el momento en el que había decidido que cada hora contaba. Esa decisión, aunque pequeña, había cambiado su vida por completo. Sin embargo, el viaje de Alejandro no terminó ahí. Publicar su libro fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Ahora enfrentaba nuevos desafíos: promocionar su trabajo, conectarse con lectores y seguir escribiendo. Pero esta vez estaba preparado. Había aprendido que los desafíos no eran algo que debía temer, sino algo que debía abrazar. Cada obstáculo que enfrentaba era una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrarle a sí mismo de lo que era capaz. El día en que su libro fue publicado, Alejandro se paró frente a una pequeña multitud en una librería local para leer un fragmento de su trabajo. Mientras sostenía el libro en sus manos, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Miró a las personas que habían venido a escucharlo, y por un momento recordó al joven que solía ser, el que soñaba con escribir pero tenía miedo de intentarlo. Ese joven todavía estaba dentro de él, pero ahora era más fuerte, más valiente y más decidido. Cuando terminó de leer, la sala estalló en aplausos. Alejandro sonrió sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Sabía que su viaje no había sido perfecto, que había cometido errores y que todavía tenía mucho que aprender. Pero también sabía que cada hora que había dedicado a sus sueños había valido la pena. Había aprendido que el tiempo no era su enemigo, sino su aliado, y que cada momento era una oportunidad para construir la vida que quería. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Alejandro miró el reloj en su muñeca. El sonido de los segundos marcando el tiempo ya no lo llenaba de ansiedad. En lugar de eso, lo llenaba de esperanza, porque sabía que, mientras siguiera avanzando, cada hora contaría. Y esa era la lección más importante de todas. Esa noche, mientras Alejandro se sentaba en su escritorio, con su cuaderno abierto frente a él, reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada hora dedicada, cada momento de duda y superación lo había llevado hasta donde estaba ahora. Miró el reloj en la pared, ese mismo reloj que solía ser un recordatorio constante del tiempo que se le escapaba. Ahora el sonido del tic-tac tenía un significado completamente diferente. Ya no era un enemigo, sino un compañero, un recordatorio de que cada segundo era una oportunidad para construir algo significativo. Alejandro tomó su bolígrafo y escribió en la primera página de su cuaderno: «El tiempo no espera a nadie, pero siempre está dispuesto a caminar contigo si decides aprovecharlo». Esa frase resumía todo lo que había aprendido en su viaje. Había pasado años sintiéndose atrapado, creyendo que el tiempo era algo que simplemente se le escapaba de las manos. Pero ahora entendía que el tiempo no era el problema. El problema era cómo lo usaba. Cada hora que había dedicado a sus sueños, cada momento que había elegido invertir en sí mismo, había sido una semilla que ahora estaba dando frutos. El éxito de su libro fue solo el comienzo. Alejandro sabía que su verdadera victoria no estaba en las ventas ni en el reconocimiento, sino en la transformación que había experimentado. Había aprendido a confiar en sí mismo, a enfrentar sus miedos y a valorar cada momento
como una oportunidad para crecer. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en controlar el tiempo, sino en decidir cómo usarlo. Y esa lección era algo que quería compartir con los demás. En los meses siguientes, Alejandro comenzó a dar charlas en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Compartía su historia con personas de todas las edades, desde jóvenes que apenas comenzaban a soñar hasta adultos que sentían que ya era demasiado tarde para cambiar. En cada charla, repetía las palabras que habían cambiado su vida. Cada hora cuenta o te cuesta. Les hablaba sobre la importancia de tomar decisiones conscientes, de no dejar que el miedo los paralizara y de entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Una de las cosas que más le sorprendió fue la cantidad de personas que se acercaban a él después de sus charlas para compartir sus propias historias. Algunos le contaban sobre sueños que habían dejado de lado, otros sobre proyectos que querían empezar, pero que nunca se habían atrevido a intentar. Alejandro escuchaba con atención, ofreciendo palabras de aliento y recordándoles que el primer paso siempre era el más difícil, pero también el más importante. Un día, mientras caminaba por el parque, Alejandro se encontró con un joven que había asistido a una de sus charlas. El joven, que llevaba una libreta en la mano, se acercó a él con una sonrisa tímida. «Gracias por lo que dijo en la charla», le dijo. «Siempre quise ser músico, pero nunca pensé que podría hacerlo. Después de escucharlo, decidí intentarlo. Ahora estoy tomando clases de guitarra y escribiendo mis propias canciones». Alejandro sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Saber que su historia había inspirado a alguien más a perseguir sus sueños era una recompensa que no tenía precio. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro continuó escribiendo. Su segundo libro, titulado El poder de cada hora, fue una reflexión sobre su viaje y las lecciones que había aprendido. En él, compartió estrategias prácticas para aprovechar el tiempo, superar el miedo y mantenerse enfocado en los objetivos. El libro fue un éxito, pero para Alejandro, lo más importante era el impacto que tenía en las personas. Recibía cartas y mensajes de lectores que le decían cómo su historia los había inspirado a hacer cambios en sus propias vidas. Cada mensaje era un recordatorio de que su decisión de aprovechar el tiempo no solo había cambiado su vida, sino también la de otros. Una noche, mientras revisaba las páginas de su nuevo libro, Alejandro pensó en su abuelo, el hombre que le había enseñado la importancia del tiempo cuando era niño. Recordó las palabras que solía decirle: «El tiempo es como el agua en tus manos. Si no lo usas, se escurre y desaparece». Ahora, esas palabras tenían un significado más profundo para él. Había aprendido a valorar cada momento, a no dar por sentado el tiempo que tenía y a usarlo para construir una vida llena de propósito y significado. Alejandro sabía que su viaje no había terminado. Había logrado mucho, pero también sabía que siempre habría nuevos desafíos, nuevas metas y nuevas oportunidades para crecer. Sin embargo, ahora estaba preparado para enfrentarlos. Había aprendido a confiar en sí mismo, a enfrentar sus miedos y a aprovechar cada hora como si fuera la más importante de su vida. Antes de irse a dormir esa noche, Alejandro escribió una última reflexión en su cuaderno. El tiempo no es algo que se pierde o se gana, es algo que se vive. Y la forma en que eliges vivirlo define quién eres y quién puedes llegar a ser. Cerró el cuaderno con una sonrisa, sabiendo que esas palabras no solo eran un recordatorio para él, sino también un mensaje para todos aquellos que estaban buscando su propio camino. Porque al final, la lección más importante que había aprendido era esta: cada hora cuenta. Y cuando decides aprovecharla, no solo cambias tu vida, sino también el mundo a tu alrededor. Alejandro había encontrado su propósito y sabía que mientras siguiera avanzando, cada hora sería una oportunidad para construir algo extraordinario. Si esta historia te inspiró a reflexionar sobre cómo estás usando tu tiempo y te motivó a dar el primer paso hacia tus sueños, nos encantaría saberlo. Suscríbete para no perderte más contenido como este y cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás leyendo.
tu historia también puede inspirar a otros. Estamos aquí para acompañarte en tu camino.